Este es el podcast de 1000 palabras. Si aprendiéramos a dirigir mejor en la distancia, tendríamos organizaciones más efectivas, tendríamos organizaciones más comprometidas con el resultado, tendríamos organizaciones más libres porque la gente podría disponer mejor de su tiempo. Episodio 279. El líder remoto. ¿Cómo liderar a distancia? Entrevista con el especialista Raúl Castro. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast donde quincenalmente compartimos muy buenas ideas de comunicación efectiva desde diferentes frentes. Marketing digital, liderazgo, comunicación con equipos de trabajo, comunicación con nosotros mismos. Y hoy hablaremos de cómo manejar un equipo vía remota, cómo ser un mejor líder vía remota. El líder remoto, ese es nuestro tema, en el cual nos acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Cuando hablamos de liderazgo vía remota, obviamente tenemos que tener como referencia la pandemia, porque para muchos fue una rareza empezar a trabajar desde la casa, comunicarse con compañeros, con jefes, con subalternos vía remota. Aparecieron herramientas como Zoom, como Teams, como Meet, donde la gente se reunía permanentemente por estas plataformas. También otras plataformas de colaboración como Trello, por ejemplo. Se hizo muy importante el trabajo con herramientas como WeTransfer, con todas las soluciones en la nube, en fin. Lo cierto es que para muchos esto los cogió por sorpresa porque no sabían cómo dirigir un equipo de trabajo. Nosotros teníamos una oficina y cuando empezó todo este tema de la pandemia, las 3 personas que trabajaban conmigo, básicamente les dije, váyanse de una vez para la casa. No esperemos a que nos encierren de una vez para la casa, no corramos riesgos. Pero a mí el tema, les digo la verdad, a mí me quedó gustando trabajar de forma remota. Y yo creo que para los colaboradores que han estado conmigo desde entonces, la solución ha sido muy buena y tiene muchas ventajas en mi opinión. Por ejemplo, que las personas tengan su tiempo, que no tengan que salir a enfrentarse con el caos de la ciudad en un transporte público, que puedan disponer de ese tiempo para estar más con la familia. Yo creo que es una gran ventaja. Pero son gustos. Hay personas que prefieren trabajar en una oficina y verse las caras. De hecho, en este tiempo, alguna vez entrevistando a una persona que iba a trabajar con nosotros, yo le pregunté, bueno, ¿y a ti te gusta el trabajo en la casa o en la oficina? Y de frente me dijo, a mí me fascina ir a una oficina. Me encanta trabajar con gente, ver la gente, saludarla. Hermano, este trabajo no es para usted. Pero es válido y fue honesta su respuesta. Pero este trabajo no era para esa persona. Y yo no digo ni mucho menos que estar en una oficina sea maluco. Hay mucha gente que le gusta estar en la oficina. De hecho, hay mucha gente que a las carreras se quiere ir de la casa porque no se aguanta la señora, ¿es verdad? ¡Ya! ¡Esténse quietos! ¡Parecen animales! O no se aguantan el esposo. ¡Federica! ¡O se va él! ¡O me voy yo! O no se aguantan los hijos. No se sienten cómodos. Yo la verdad encontré mi espacio, construí una oficina en mi casa que está separada de la casa. Tengo la fortuna de vivir en el campo y en un lugar donde tuve el espacio suficiente para construir una oficina y creo que me he entendido muy bien con la gente que trabaja conmigo a distancia. Por ejemplo, John Edison, quien es el productor de este episodio, es un tipo muy responsable que uno le entrega los proyectos y los va entregando en la medida que avanza el día, pero uno no está todo el tiempo diciéndole, bueno, entonces te paraste a tomar café o te paraste al baño o te paraste a estirar las piernas. No, él verá cuándo decide eso. Y eso tiene que ver mucho con lo que nos comparte hoy nuestro invitado Raúl Castro.
Raúl Castro es el fundador de Personas Consultores. Ha centrado su trayectoria en potenciar el talento y el liderazgo en empresas de servicios y turismo. Con más de 20 años de experiencia, especialmente en servicios de la banca, tiene una sólida formación en alta dirección y certificación como coach ejecutivo. Lidera personas ofreciendo entrenamientos personalizados para perfeccionamiento directivo. Es autor de varios libros, incluyendo CEO Remoto. Es divulgador reconocido por programas como Líderes Globales y Listening Leaders. Raúl combina su expertise en storytelling y consultoría para transformar equipos y organizaciones. Sin más preámbulos, Raúl Castro, el CEO o el SEO remoto. Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado Raúl Castro para hablar de cómo liderar vía remota. Vamos a hablar del CEO remoto. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido al podcast de 1000 Palabras. Pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí, Santiago. Y lo primero, felicitarte por los 278 números que ya llevas publicados, que no son pocos, ¿eh? Muchas gracias. Qué maravilla, qué buenas felicitaciones. Yo creo que es el primer invitado que me da esta felicitación, así que lo aprecio mucho, de verdad, Raúl. Gracias, hombre. Solamente cuando sabemos lo que cuesta el valor de la constancia, de no desfallecer, de seguir impulsando, ¿no? Es cuando sabes que tienes a alguien que merece la pena adelante, ¿no? Creería yo, pero tú me reafirmarás o me desmentirás que todo el tema del concepto del CEO remoto cobró especial importancia en toda esta época de pandemia, ¿no? Fíjate que yo tengo la impresión de que ya venía de antes, Santiago. Okay. El hecho de poder trabajar en la distancia, en mi caso al menos, yo desde el 16 ya empecé a trabajar con un equipo deslocalizado. Nosotros estamos en Tampa, en Florida, pero tenemos personas que están en Dallas, tenemos personas que están en Ciudad de México, tenemos personas que están aquí en Tampa, pero a 2 horas de camino. Gente que está en Cancún, con lo cual este tema de trabajar en remoto no era ajeno. De hecho, en el año 95 ya me pusieron un módem a mí en mi casa, año 95, te estoy hablando hace 30 años, en donde te podías conectar con un sonido tremendo, pero trabajaba en un banco y ya nos daban la libertad de poder trabajar en remoto desde nuestras casas. Con lo cual, este es un tema cultural en primer lugar, pero al que hay que irte acostumbrando. Y tienes razón, la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso y mucha gente que no sabía que se podía trabajar con soluciones desde casa, pues empezó a hacerlo, ¿no? ¿Cómo era ese trabajo remoto apenas cuando estaba el módem básico? Mejor dicho, cuando no había tanta tecnología, no existía el Zoom, no existía Teams, no había ciertas herramientas. ¿Cómo era el tema ahí? El acceso era limitado y más con los controles de un banco, ¿eh? Para poderte meter en las tripas de un banco tenías que tener varios sistemas de encriptación y tal, pero luego tenías un acceso muy parecido al que tuvieras en tu mesa de trabajo, lo cual facilitaba mucho las cosas, ¿no? Pero insisto, más allá de las herramientas, yo creo que lo primero es un cambio cultural. O sea, lo primero que tienen que hacer las empresas, porque además nos ocurre que tratamos de imponer las herramientas y la gente lo que hace es defenderse de ellas si no hay embebida una cultura, ¿no? Entonces, muchos de los fracasos que yo veo en este tema tienen que ver con personas que se agarran a la herramienta, las imponen, pero no hacen el trabajo previo de la transformación cultural, sino que se van directamente a la transformación digital. Y yo creo que tiene que haber una transformación cultural previa, ¿no? El que la gente sepa qué, cómo, para qué y se abracen a eso, ¿no? Aunque en tu caso ya tenías cierta experiencia con este liderazgo vía remota, digámoslo así, a mucha gente le tocó aprender en la época de la pandemia. ¿Cuáles fueron los errores más comunes que viste en el manejo de un líder con su equipo de trabajo en pandemia? Cuando empezaron a llegar las herramientas, cuando todo el mundo estaba como asustado también con la situación. Fíjate, yo creo que y sigue estando hoy en día, el tema de cambiar el comando y control con el que hemos crecido muchos de nosotros, ¿no? El de la hora nalga que dicen en México, el trabajar de 9 a 6, ¿no? Cambiarlo por los entregables. Ya no podemos seguir midiendo a la gente por el tiempo que ha estado conectado o por el tiempo que ha estado en un trabajo, ¿no? Porque eso vuelve loco a muchas compañías. Sí. Y que andan persiguiendo a los trabajadores. Se ha ido al mercado y se ha ido a llevar a su niña al... Pues sí, claro, pero a las 8 de la tarde está trabajando para tu proyecto, ¿no? Por tanto,
Yo creo que para mí ese es el cambio de paradigma, tiene que ver con cambiar la métrica, con dejar de medir con horas trabajadas o con horas sentadas delante del computador y hacerlo por entregables, ¿no? Claro, que antes obviamente el concepto de quedarse un tiempo, 8 horas, clavado, como dices tú, hora nalga, pues ahora se resignifica entregando pues objetivos o trabajos que se han pedido. Alguna vez una persona que ya tenía experiencia también trabajando vía remota antes de todo este tema de pandemia me decía que la misma gente se iba autosacando porque no entendían este concepto de entregar cosas, sino de sentarse, o sea, como que no se sentían cómodos con esa situación y casi que se iba evidenciando su falta de compromiso con la empresa y con lo que tenía que entregar, ¿no? Es que es así, ¿eh? Y yo lo puedo contar porque lo he vivido en primera persona, ¿eh? Yo me acuerdo cuando nos mudamos mi empresa estaba en Cancún, en México, y de allí nos mudamos para aquí, para Estados Unidos, y yo tenía todo el equipo allí, ¿no? Entonces, claro, de estar trabajando y poder hacer, como los americanos dicen, gestionar over the shoulder, ¿no? Estar por encima del hombro viendo qué es lo que están haciendo cada uno y más o menos tenerlo controlado, a trabajar en la distancia, pues fue también un shock. Y yo me acuerdo que probamos hasta herramientas que eran muy invasivas, porque mandaban el pantallazo de lo que estaba haciendo la gente, mandaban screenshots que hacían aleatorios a lo largo de la mañana o del día o la jornada en la que la persona estaba. Y claro, tú estabas viendo aquello que la persona estaba trabajando en su pantalla, ¿no? Lo cual era tremendamente invasivo porque aparecían cosas de índole personal, ¿no? Entonces me acuerdo que hablé con unos amigos, estábamos trabajando para un proyecto de Agile en aquel momento y me dijeron, mira, ¿por qué te preocupas por eso? O sea, ¿esta persona si un sábado a las 7 de la tarde tiene que contestar a un cliente, le contesta? Sí. ¿Esta persona si te tiene que ayudar en un incendio porque el domingo se haya caído vuestra plataforma y tiene que ponerse a ello, lo hace? Sí. Entonces, ¿por qué te preocupas de lo que hace a las 11 de la mañana un miércoles, ¿no? Claro. Entonces, tú lo que necesitas es una persona que te dé los entregables y lo que haga con su vida y cuándo y cómo se conecta o se desconecta es cosa suya. Preocúpate del entregable. Y esa lección la aprendí hace 9 años ahora y aún la tengo metida a fuego y es lo que trato de contarle a los clientes con los que trabajamos, ¿no? Has hablado del concepto de cultura, de ese cambio de cultura para trabajar vía remota, pero intencionalmente un líder, ¿cómo tiene que cambiar su mindset para poder dirigir o liderar de forma remota? Hablaste, por ejemplo, de uno en este momento es, hombre, cambiar la mentalidad que no tienes que controlar cada momento del día, sino entender que lo que te están entregando. Pero ¿cómo además debe cambiar esa actitud del líder si trabaja en vía remota? Qué interesante, Santiago, porque la gente por sí sola, sobre todo la gente exitosa, y cuanto más arriba en la pirámide de la empresa está, más exitoso es, o se le supone más exitoso, ¿no? Por tanto, si yo haciendo las cosas como las he hecho he conseguido llegar hasta aquí, ¿por qué tengo que cambiar, ¿no? Entonces la dificultad empieza en el por qué tengo que cambiar, por qué tengo que hacer las cosas diferentes. Y ahí es donde nosotros trabajamos uno a uno con los líderes, ¿no? Es decir, ok, felicidades por lo que estás haciendo, sin duda, por lo que has conseguido lograr, sin duda, pero estamos en un tiempo distinto, estaremos de acuerdo, ¿no? Por tanto, ¿qué cosas tienes que dejar de hacer que ya no te están funcionando? ¿Qué cosas tienes que empezar a hacer para conseguir resultados mejores? ¿Qué cosas tienes que continuar haciendo? ¿Qué cosas tienes que ajustar? ¿Con qué obstáculos te vas a encontrar a lo largo del camino del cambio? ¿Cómo vas a poder anticiparte a esos obstáculos que sabes que te vas a encontrar? ¿Cómo vas a conseguir un mayor rendimiento de las personas con las que trabajas? ¿Cómo conseguir mejorar la comunicación, que es el mayor de los problemas en la distancia? ¿Cómo vas a suplir el no poderlos ver físicamente y no poder entender ni siquiera hasta esa comunicación no verbal que tú ves cuando los tienes delante, pero que vas a dejarlos de ver? Todo ese trabajo es el que hacemos con los líderes, ¿no? Y uno por sí solo no puede cambiar, y cuanto más, insisto, cuanto más arriba, entonces ese acompañamiento de alguien que no te juzga, que no te dice lo que tienes que hacer, que simplemente te está poniendo un espejo delante, eso es un poco la única manera de cambiar, ¿no? Yendo acompañado o creyéndotelo tanto. La otra alternativa es, me lo creo tanto que soy el primero que impulso esto. Bien, pero si eso no pasa, tienes que acompañarte de alguien que te ayude en ese camino, ¿no? Bueno, hay
planteaste una serie de preguntas de cómo hacer qué. De alguna manera te voy a preguntar, bueno, cuéntame la respuesta a esos cómo, cuáles son, cómo cambiar la comunicación, el relacionamiento y demás. Obviamente no nos vas a contar todo lo que está en tu libro, pero algunas cosas valiosas que quieras compartir, Raúl. Bueno, es que fíjate qué interesante, Santiago, porque cada maestrillo tiene su librillo, cada persona somos un mundo, ¿no? Y se lo cuento en el libro. Cada uno tenemos un perfil conductual diferente, ¿no? Por tanto, lo que a mí me vale no te va a valer a ti. Por mucho que hagamos cosas parecidas, por mucho que nos gusten cosas parecidas, pero es que somos dos sujetos y dos personas completamente distintas, ¿no? Por tanto, para mí no hay una receta para todos y sí que hay una toma de conciencia en función de dónde estoy, cuál es el momento de mi vida, cuál es el momento de la empresa, cuál es el nivel de madurez de la gente que trabaja conmigo para hacer determinadas cosas y a partir de ahí ir encontrando mi propia forma, mi propio camino, ¿no? Y insisto, nosotros no trabajamos en dar recetas mágicas a la gente, sino en reflexionar. Me encanta, y cada vez que me voy haciendo más mayor, me voy dando cuenta de la sabiduría de Sócrates, ¿no? Que es más mayor que nosotros dos incluso, Santiago. Sócrates decía: no les puedo enseñar nada, solamente les puedo hacer pensar. Claro. Pues ese es mi trabajo, ¿sabes? No enseñarle a la gente lo que tiene que hacer, sino ayudarles a pensar y que ellos encuentren su mejor manera, ¿no? Pero me imagino que en todo caso hay unos principios básicos que quizás tratas de recomendar, por ejemplo, en el tema de la comunicación. Aparte de las herramientas tecnológicas, ¿alguna recomendación en el tema de comunicación? ¿Una recomendación genérica, Raúl? Yo creo que de la comunicación lo que podría destacar es lo más complicado y lo más difícil para todos los líderes, que es la escucha activa, Santiago. El hecho de escuchar. Hoy tenemos tan poco attention spam, hoy las cosas son lo quiero, lo tengo, es todo tan rápido que no puedes pretender a la gente soltarle un rollazo y que la gente te escuche. ¿Y por qué destaco la escucha? Pues porque se trata de entender genuinamente a las personas, pero para entenderlas tienes que escucharles, tienes que hacerles buenas preguntas, tienes que interesarte genuinamente por cómo se encuentran, por cómo se sienten, por cuáles son sus problemas, cuáles son sus retos. Y solo cuando sabes todo esto es cuando puedes empezar a tratarlos distintos, ¿no? Yo siempre trabajo con mis directivos en el tema de la empatía. No, la empatía es trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran. Sí. Eso no vale para nada. Porque uno no puede llegar a un sitio gritando y cuando le dicen, oiga, ¿pero por qué grita? Pues porque yo soy muy empático y como a mí no me importa que me griten, pues yo grito. Y entonces mi mamá me enseñó a que trate a los demás como a mí me gusta que me traten y como a mí no me importa que me traten. Claro. Eso no vale para nada. Hoy la empatía es tratar a los demás como creemos que a los demás les gustaría ser tratados. Y para eso tenemos que escuchar, para eso tenemos que entender, para eso tenemos que interesarnos genuinamente por las personas, ¿no? Nuestra compañía, que se llama De Personas, la letra D y luego Personas, hace eso, tratar a las personas como lo que son, no como un recurso, no como alguien valioso para nuestra organización y luego los despedimos por WhatsApp, sino como una persona genuinamente necesaria, ¿no? Ya regresamos después de estos mensajes. ¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización? Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Estamos de regreso a nuestro programa. Te pregunto el tema de la motivación, cómo mantener un equipo motivado si están lejos. De nuevo, déjame que haga de gallego.
y te responda con una pregunta de nuevo, ¿no? Es que a cada uno le motiva una cosa, ¿no? Hay parámetros, digamos, incluso por generaciones de motivación, ¿no? ¿Qué nos motivaba a las generaciones Baby Boomer y Generación X? Pues el logro, el quedar bien con la sociedad, el que tus padres valoraran lo que hacías, el que tu novia valorara lo que hacías. No importaba cuánto ganabas, sino si hacías un trabajo de calidad. Ser comprometido y llegar el trabajo hasta el final. Hoy las generaciones son distintas, hoy las generaciones tienen otras motivaciones y cada uno tiene las suyas, ¿no? Entonces, hoy tú le hablas a alguien que le vas a dar un 10% de su vida y te dice que quiere 3 días de vacaciones en lugar del 10% de su vida de sueldo, porque 300 pesos no le suponen nada. Claro. Y lo que quieren es pues marcharse a conocer el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que las motivaciones son muy diferentes. De nuevo, la escucha te ayuda a entender lo que motiva a cada uno y por tanto puedes adaptar estos elementos de motivación, pero sobre todo hay un nexo común, la sensación de logro. Hay un tipo que se llama Daniel Pink que dice: la motivación se basa en 3 cosas. Uno, maestría, sentir que hacer las cosas bien. Otro, autonomía, el que te dejen hacer, el que no te estén over the shoulder de nuevo. Y el tercero es el propósito, el conocer el para qué de las cosas, ¿no? Y yo creo que si atendemos a esas 3 cosas, empezamos a hablar el mismo idioma que mucha de la gente hoy está esperando, ¿no? Cuando la gente empezó a regresar a las oficinas después de superada la pandemia, había 2 corrientes de pensamiento que confrontaban el trabajo presencial frente al remoto. Por ejemplo, la gente que quería que todo el mundo volviera a la oficina decía: no, es que así nos vemos las caras y motivamos la innovación porque estamos compartiendo. Y otra persona decía: no necesariamente la innovación se logra en el cara a cara, porque hay muchas personas con unos conceptos y unas ideas muy valiosas, pero que quizás sean más tímidas en confrontar su idea frente a un equipo de personas y más bien utilizan herramientas tecnológicas para dejar una idea, como la puede dejar el más expresivo, la persona más histriónica en la empresa, porque la herramienta de alguna manera es como más democrática. Tú la pones, yo también la pongo. Y otros después concluyeron que no, que el modelo híbrido era muy interesante, unos días en la oficina y otros días de forma remota. ¿Cuál es tu visión con esta relación entre lo híbrido, lo remoto, lo presencial? Tengo que agarrarme de nuevo al cambio cultural. Si tú no tienes perfectamente embebido una cultura en la empresa, una cultura de participación, una cultura de libertad, una cultura de responsabilidad personal, al final estás desconfiando de que la gente, cuando se marche a sus casas a trabajar, pues en lugar de estar trabajando está haciendo otras cosas, ¿no? Y ese es el drama, ¿eh? El drama es que muchos de los que están llamando otra vez a las empresas no es porque quieran o porque consideren que es una mejor opción, sino porque no encuentran otra opción, porque no siguen confiando en que la gente esté trabajando desde sus casas y de nuevo por esa parte cultural y de métricas, ¿no? Si yo le pido a esta persona que el viernes tiene que tener este entregable, me da igual cuando lo haga y dónde lo haga, si lo hace con calidad. Hay que acortar también, hay que reinventar los procesos. Antes le pedíamos un trabajo a una persona y esperábamos a que nos lo entregara completo. Sí. Hoy se pueden hacer pequeños entregables en donde poder ir dando esta retroalimentación y donde poder encontrando un resultado mejor, ¿no? Pero claro, eso requiere un cambio en el que manda. ¿Y sabes lo que le pasa al que manda? Que el que manda te dice: queremos que cambien, pero que empiecen los otros. Claro, pero el cambio tiene que empezar en ti, hermano. Hablemos ahora desde la perspectiva de los seguidores del equipo de trabajo, de los seguidores del líder, que alguna vez pues, leí que los seguidores tenían una parte muy activa en la construcción del liderazgo. Y en esta era de trabajo remoto, algunas recomendaciones que tú puedas dar para una persona que de pronto dice: bueno, me toca trabajar desde la casa, ¿cómo afronto mi trabajo? ¿Qué debo pensar? ¿Qué debe pasar por mi cabeza? Aparte de lo que tú dices muy bien de entregar las cosas, de cumplir objetivos, pero ¿cómo organizarse en su trabajo mentalmente para apoyar a ese líder desde su casa? Eso requiere una disciplina interna, ¿eh? Trabajar sin supervisión constante requiere una disciplina
seria, requiere armarte un plan de trabajo, requiere levantarte a una hora y no decir, bueno, como no tengo que ir a la oficina, pues me levanto más tarde. Yo creo que esa es la primera, armarte un plan de trabajo, tener una disciplina y entender qué es lo que se espera de ti al final del día, ¿no? Al final del trabajo. Por tanto, yo te diría eso. Luego, mantener el contacto. Una de las cosas que pasa en el trabajo en remoto es que pierdes ese calor humano, pierdes ese cafetito con alguien, pierdes ese chisme que te han contado de última hora que puede ser más o menos relevante para la empresa. Pero eso no se puede perder. Hoy hay muchas herramientas que te permiten tomarte un cafetito virtual y yo además me parece que es hasta sano, ¿no? Decir, oye, ¿qué tal si en algún momento de la mañana nos juntamos 2 o 3 y tomamos un café y nos ponemos al día de las dificultades, de las cosas? Porque tú lo sabes, Santiago, cuando a veces tienes un problema y se lo cuentas a alguien, ese problema se pasa a la mitad. O sea, solamente con el hecho de verbalizarlo ya lo cuentas. Pero claro, en tu casa no tienes ese espacio, no puedes contárselo a nadie. Tienes que tener también un sitio bueno donde trabajar, un sitio donde estés tranquilo. O sea, hay muchos elementos, no solamente uno, ¿no? Pero sí que yo creo que es algo que se puede lograr y con lo que además van a llegar resultados mejores, ¿no? Hay un par de preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados, quizás tengan que ver con el tema del episodio, quizás no. La primera pregunta, Raúl, es para ti, ¿cuál es la mejor definición de comunicación efectiva? Así sea tu definición o alguna que hayas conocido. Aquella en la que el receptor se da por enterado. No ponemos al receptor en el primer lugar, ¿no? De los elementos de la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el ruido. Al que menos prestamos atención es al receptor y es al que hay que prestar toda la atención, porque en base a cómo sea el receptor es en base a lo que tengo que elegir el código, es en base a lo que tengo que elegir el canal, es en base a cómo tengo que articular mi mensaje. Importa poco el emisor. Hoy estamos en la importancia del emisor y del mensaje. Yo quiero decir esto y soy el más chingón y lo digo de esta manera. Pero lo importante para que la comunicación sea efectiva es que le llegue al receptor. Y si tienes que hacerle varias preguntas, a nosotros nos pasa con los líderes, ¿no? Si les tienes que hacer varias preguntas, oye, para estar seguros de que estamos en la misma página, ¿qué es lo que te he dicho? O cómo tú lo harías esto que te he dicho, ¿no? Y ahí nos pasa que muchas veces con esas repreguntas conseguimos que la gente exponga las dudas que tiene y no se las quede para sí, ¿no? Y yo creo que ahí empieza la efectividad en la comunicación, ¿no? Entender bien al receptor y acercarnos a su forma de entenderlo, ¿no? ¿Hay alguna persona, bien sea comunicador de formación o no, que admires como comunicador o como comunicadora? Y puede ser una persona de tu entorno o una celebridad. ¿A quién admiras como comunicador y por qué? Iba a decir a Santiago Ríos, pero gracias. Iba a quedar como muy demasiado halagador, ¿no? Uno tiene muchos referentes, ¿no? Y también los ha tenido por momentos, ¿eh? Tengo muchos referentes de la radio en España, pero bueno, déjame que hable de una persona que hoy es el CEO de la radio donde yo tengo un programa semanal, que es Luis Vicente Muñoz, que es un tipo que hace un programa muy complejo desde las 6 de la mañana de apertura de mercados. La emisora se llama Capital Radio en España. Y de hecho, yo creo que formó parte de la transformación de España, de los primeros años de la democracia, de la madurez de la democracia, cuando cambió el gobierno, el primer gobierno socialista. Y lleva un ritmo endiablado. O sea, hacer las cosas con tiempo y con calma, para mí son más sencillas que cuando tienes un espacio muy cortito de tiempo donde tienes que dar mucha información para que los inversores compren, vendan o decidan ese día, ¿no? Y me gusta mucho esa frase que decía: te escribo esta carta larga porque no tengo mucho tiempo. Lo difícil es condensar, lo difícil es hacerlo cortito, ¿no? Y por eso admiro a Luis Vicente, ¿no? Raúl, ¿cómo se pueden conectar contigo en redes sociales? Bueno, yo tengo la suerte o la desgracia de que mi padre me quisiera llamar Fidel cuando yo nací. Mi apellido es Castro. Y mi madre, ajeno a todo esto, dijo: ese es un horror de nombre. Y mi padre dijo: bueno, pues Raúl, que es el hermano. Claro, quedaste igual. Yo llevo ese nombre como el hermano de Fidel Castro, como Raúl Castro, con lo cual si uno teclea Raúl Castro en Google, pues es muy difícil que salga otra cosa que un señor con una gorra verde y una estrella roja delante, claro, ¿no? Por tanto, pero si ponéis Raúl Castro
recursos humanos, Raúl Castro de personas, Raúl Castro baloncesto, fue jugador de baloncesto durante algunos años, con lo cual si pones Raúl Castro baloncesto sale, y si no en raulcastro.es o en la compañía de personas, ahí aparecemos la letra D y luego personas, pues ahí está toda nuestra historia, ¿no? Raúl, ¿hay algo que quieras complementar a esta conversación que no te haya preguntado, que tenga que ver con todo este concepto del líder remoto? Yo creo que si aprendiéramos a dirigir más en la distancia, Santiago, si aprendiéramos a dirigir mejor en la distancia, tendríamos organizaciones más efectivas, tendríamos organizaciones más comprometidas con el resultado, tendríamos organizaciones más libres porque la gente podría disponer mejor de su tiempo. Ese anhelo que hay para compaginar la vida laboral y la vida familiar, ¿no? que hoy se está haciendo, pues sería una realidad porque la gente podría disponer mejor de su tiempo y organizar mejor su vida. Ni que decir para todos los que estén en el movimiento de sostenibilidad, el tema de la huella de carbono, cuántas emisiones de carbono, de CO2 se hacen con tanto coche yendo a trabajar a los sitios en un mundo individualista donde no me puedo poner de acuerdo con otro compañero para ir a trabajar, tengo que ir con mi coche y con mi carro y buscar un aparcamiento lejos para poder ir caminando hacia el trabajo y eso al final supone también un desgaste tremendo. ¿Cuántas horas pasamos en los transportes públicos o en los transportes privados, ¿no? Todo eso es tiempo bien invertido que haría al ser humano mejor, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy CEO Remoto no pretende que todo el mundo trabaje en remoto, sino que cuando trabajes en remoto no suponga una merma para la empresa y suponga una ventaja para la persona, ¿no? Que pueda desarrollarse mucho mejor, ¿no? Raúl, muchas gracias por estar en el podcast de 1000 Palabras. Al contrario, muchas gracias a ti, ha sido un placer. Dos mensajes importantes que nos quedan de esta conversación con Raúl Castro. El primero, el trabajador tiene que entregarle al CEO remoto trabajo, objetivos cumplidos. No es la famosa hora nalga, no son horas trabajadas, es trabajo entregado. Y el segundo mensaje importante, el trabajo remoto tiene muchos beneficios para las personas porque tienen más calidad de vida trabajando desde su casa. Por eso hay que hacerlo bien, hay que mantenerlos motivados, hay que abrir canales permanentes de comunicación para mantener la motivación arriba. Bueno, espero que este episodio les haya gustado. Si creen que le puede servir a alguien, a un compañero de trabajo, a un amigo, a un colega, a un familiar, por favor, lo comparten con ellos, ¿sí? Me hacen un gran favor. Y si me acabas de descubrir, por favor me das un me gusta, me sigues, lo que sea, en YouTube o en Spotify o en Spreaker o en Apple. De verdad que te agradezco mucho por estar en la sintonía del podcast de 1000 Palabras. A propósito, este es el último de 2024. Vamos a regresar en 2025, quizás en la tercera semana de enero. Si no nos ves en enero, si no nos encuentras, no te preocupes, vamos a regresar con esta publicación quincenal. De nuevo, 1000 gracias. Hasta pronto. Bueno, y un feliz año, un feliz 2024, una feliz Navidad. Que estés bien. Chao.